Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo entrenar hombros. Para los que estén yendo al gimnasio por su cuenta, les voy a dejar algunos consejos para entrenar de mejor manera los hombros. Vamos a hablar de las diferentes regiones que tiene el hombro o porciones y de esa manera ir viendo alternativas de ejercicios que podemos utilizar en el gimnasio. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es que los hombros o el deltoides es un músculo que está compuesto por tres porciones dentro de ese gran músculo, dentro de ese músculo total que en general muchas veces no lo separamos por estas categorías. Pero tenemos que entender que hay una porción anterior o clavicular, que es la que vamos a ver en la parte frontal del hombro. Luego tenemos una porción acromial o lateral, por eso muchos entrenamientos siempre que quieren optimizar los hombros van a hacer elevaciones laterales. Y luego tenemos una porción llamada espinal o posterior que se encuentra en la parte posterior de nuestro físico, que en general lo vamos a ver complementando la espalda y que le da muy buena forma a nuestra espalda y a nuestra estética en general, ¿no? Por lo tanto, para entrenar la porción anterior del hombro o frontal, podemos utilizar diferentes preses militares, lo cual hacen que se cumpla la función de flexión del hombro en diferentes planos. También vamos a ir viendo otras alternativas, pero en este caso vemos un ejercicio que perfectamente podemos utilizar para trabajar la porción anterior, un press militar con barra, pero también podemos utilizar un press militar con mancuernas, como vamos a ver en este siguiente ejercicio, que digamos que la función es la misma, lo único que estamos haciendo es cambiar el material, ¿ok? Entonces, utilizando cualquiera de estos dos ejercicios, vamos a estar trabajando el deltoides anterior, ¿ok? Son dos ejercicios que son bastante diferentes, ya que un press con mancuernas, un press militar con mancuernas, nos va a permitir más libertad de movimiento y digamos que eso puede estar bueno si tenemos suficiente experiencia realizando este tipo de ejercicios. Con barra tenemos más restringido el nivel de movimiento, pero no deja de ser un buen ejercicio también. Tenemos que tener en cuenta que con las mancuernas por ahí vamos a tener menos estabilidad si no tenemos mucha experiencia y con barra puede ser que tengamos un poco más de estabilidad. Son dos ejercicios con pesos libres, los cuales podemos incorporar a nuestra planificación, pero real sí que con barra puede ser un poco más complejo llevar a cabo esfuerzos muy altos y eso puede ser que lo podamos tener en cuenta para programar nuestros entrenamientos, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad. Si nosotros estamos trabajando de forma individual y no tenemos nadie que nos acompañe en ese press militar, obviamente que es diferente a realizarlo en cualquier otro tipo de material. Pero son dos alternativas completamente adecuadas y que se pueden utilizar para trabajar lo que es el deltoides anterior. ¿Ok? Avanzando en estas opciones, también les presento esta alternativa de press militar en máquina. También lo podemos hacer en multipower, que si lo encuentro se los voy a mostrar. Pero en definitiva, tenemos el mismo movimiento realizado en diferentes materiales o con diferente material. ¿Qué sucede en este caso al realizarlo con máquina? Tenemos que considerar que en este caso ya comenzamos a ver algunas variaciones a nivel biomecánico del material, sobre todo. El movimiento es el mismo, pero la realidad es que este ejercicio cuesta mucho en esa fase del movimiento y sin embargo en los anteriores nos cuesta mucho más abajo cuando el músculo está estirado. Entonces, esto es una variante de la programación de entrenamiento que podemos tener en cuenta a nivel biomecánico, donde podemos incorporar un ejercicio que nos cueste más en la fase inicial, en esta parte baja del movimiento, y otra como este en máquina que nos cueste un poquito más arriba. Eso puede hacer que nos volvamos fuertes en diferentes fases del mismo movimiento y que además se pueda generar esa hipertrofia regional que
cada vez va tomando un poquito más de relevancia en lo que es los entrenamientos de hipertrofia. Más allá de eso, la idea es que puedas utilizar en uno de los días que hagas este ejercicio, uno que sea en un grado de resistencia, en una fase del movimiento que cueste más el ejercicio que va a ser en estiramiento, y luego que usemos un ejercicio en máquina como esta, gravitacional, con discos, donde nos va a costar más en acortamiento. Y como dije antes, vamos a hacer que nos volvamos más fuertes en diferentes fases del mismo movimiento, que puede ser interesante para optimizar nuestros resultados. ¿Ok? Obviamente que va a depender del material que tengas disponible y muchos aspectos, pero en fin, quería compartírtelo para que lo tuvieras en cuenta a la hora de tus entrenamientos. También este mismo ejercicio lo podrías realizar en multipower. Y acá nos vamos al press militar en multipower, que en este caso el material que vamos a estar utilizando resulta bastante interesante, ya que nos permite tener más estabilidad, nos permite entrenar a intensidades muy altas, y eso al final puede ser interesante. Recordemos que para lo que es la hipertrofia muscular nos puede beneficiar aquellos ejercicios que tengan más estabilidad, que nos permitan simplemente enfocarnos en ejercer mucha fuerza y no estar pensando en nuestra estabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es uno de los ejercicios que me gusta incluir en mis clientes siempre y cuando tengamos el material dentro de la programación de su entrenamiento. ¿Ok? Por lo tanto, ya vimos 4 ejercicios. Vimos el press militar con mancuernas, press militar con barra libre, press militar en multipower, y vimos un press militar o shoulder press en inglés, un press de hombro en máquina gravitacional, que nos cuesta más en acortamiento. Acá también nos va a costar más en la fase inicial, en el estiramiento. También hay máquinas de placas para hacer este tipo de ejercicios para lo que es el deltoides anterior, que las podemos considerar. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al deltoides lateral, que cumple una función de abducción, lo que quiere decir que aleja el húmero de nuestro cuerpo. ¿Ok? Ese famoso movimiento de elevación lateral. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ir viendo alternativas para ir trabajando. Vamos a ir viendo alternativas para ir trabajando el deltoides lateral. En este caso, tenemos un ejercicio con mancuernas, el cual es interesante y digamos que la mayoría de las personas realiza este ejercicio debido a su practicidad, a la necesidad de un material muy, pero muy sencillo. Después, evidentemente, podemos revisar aspectos más técnicos en otros videos, ya he subido alguno, pero bueno, esto a modo de simplemente demostración, decirte que podés utilizar para trabajar lo que es el hombro lateral o este tipo de movimiento de lo que es el húmero, ¿ok? Después también tenemos otras variantes de elevaciones laterales que la elección del ejercicio va a depender un poco de algunos aspectos individuales de cada persona, pero hacer las elevaciones laterales sentado puede ser interesante si en general tendés a tener mucho movimiento de la cadera, movimiento del torso mientras las ejecutás a las repeticiones, o también en personas que pueden tener ciertos problemas o molestias en la zona lumbar. Para evitar cualquier tipo de movimiento, podemos sentarnos en el banco, lo que va a neutralizar nuestro torso, nuestra cadera, y lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en mover nuestro húmero, en llevar las mancuernas hasta arriba. ¿Okay? Esa es una variante bastante interesante. Después también podemos utilizar diferentes variantes de elevaciones laterales en polea, que vamos a ver a continuación. Donde podemos realizar esta variante de elevaciones laterales en polea, cruzada, con ambos brazos en simultáneo. Podemos hacerlo por detrás de nuestro cuerpo o por delante. Eso va a generar ciertos cambios de estímulo en algunas partes de lo que es el hombro. Por ejemplo, realizarlas por detrás
de nuestro cuerpo va a hacer que el deltoides anterior trabaje un poquito más y realizarlas por delante va a hacer que el deltoides posterior trabaje un poquito más, qué sé yo, un poquito más de estímulo. Además de lo que es el deltoides, obviamente, lateral, que es el que queremos trabajar justamente, ¿no? También podemos generar una variación de nuestro trabajo, no solo haciendo las elevaciones por delante o por detrás, sino modificando la altura de donde se encuentre la polea. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo en este caso, puede cambiar el punto de mayor resistencia en el ejercicio. En este caso es un ejercicio un poco complejo de realizar, pero hacerlos a esta altura puede hacer que nos cueste más en la fase de inicio del ejercicio, lo cual puede ser bastante interesante para generar un estímulo diferente. Por ejemplo, acá la tenemos en una versión desde una posición trasera, o sea, haciendo la elevación lateral desde atrás de nuestro cuerpo y además con la polea a la altura de la cadera. Esto genera que el punto de mayor resistencia sea cuando inicia el ejercicio, en la fase inicial, justo ahí, cuando está saliendo la mano pegada a la cadera es donde nos cuesta más el movimiento, ¿ok? Sin embargo, si hacemos este mismo movimiento, pero con la polea baja, sea por delante o por detrás del cuerpo, el ejercicio nos va a costar más, sobre todo a mitad del recorrido, más o menos a unos 45 grados. Y si hablamos de las elevaciones laterales, pero con mancuernas, como vimos antes, que las teníamos por acá, a las elevaciones laterales con mancuerna, acá tenemos que tener en cuenta que el punto donde más nos va a costar y nos va a ofrecer más resistencia al ejercicio es justo ahí, en ese punto máximo de altura, ¿ok? Por lo tanto, puede ser algo que podemos considerar para el trabajo del deltoides lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizar ejercicios donde nos cueste más en acortamiento, como pueden ser las elevaciones laterales, un ejercicio donde nos cueste más en unos 45 grados, más o menos por ahí, que eso se da cuando trabajamos en polea, con la polea baja, y otro ejercicio que nos cueste más en la fase inicial, que quiero frenarlo más o menos en esa fase inicial, cuando recién sale el movimiento de la polea, en el caso de la polea, que lo podemos hacer con la polea a la altura de la cadera, ¿ok? Por lo tanto, ya vimos variantes de trabajos para lo que es el deltoides anterior, el deltoides lateral. Por lo tanto, ahora nos queda tener en cuenta algunos ejercicios para lo que es el deltoides posterior. Así que vamos a ir revisando diferentes ejercicios que podemos realizar. ¿Qué función cumple el deltoides posterior? El deltoides posterior cumple una función de extender el hombro, ¿ok? Entonces tenemos que intentar llevar nuestro húmero hacia un plano escapular. De esa manera vamos a trabajar el hombro en esa porción posterior o espinal, como les dije antes, que podemos trabajarlo en una pec deck, obviamente en una posición contraria a la que se trabaja el pectoral, pero de esta manera, ejecutando el ejercicio de esta forma, lo vamos a poder trabajar. Es una de las variantes que les puedo comentar. Después también podemos hacer este mismo trabajo, pero en polea. Evidentemente va a depender un poco del material que tengamos. Acá vemos cómo lo ejecuto en polea, un trabajo específico para lo que es el deltoides posterior. También lo podemos hacer con mancuerna. Vamos a ver el trabajo del deltoides posterior con mancuerna, que como podrán ver cumple la misma función, el movimiento es siempre el mismo a pesar de que cambiemos el plano, estamos extendiendo nuestro hombro, ¿ok? De esta manera vas a poder entrenar de forma muy eficiente tu hombro, ya sea en la porción anterior, lateral o posterior, ¿ok? Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que son preses, o sea, trabajos para el pectoral, indirectamente van a tener un trabajo, por más mínimo que sea, va
van a ofrecer un trabajo a lo que es el deltoides anterior. Por lo tanto, con este tipo de trabajos de press para el pectoral y algún trabajo específico de press militar, el deltoides anterior ya se va a estar trabajando. ¿Por qué te digo esto? Porque en algunos casos se utilizan muchas elevaciones frontales. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces se abusa de este trabajo de elevaciones frontales para, obviamente, estimular el deltoides anterior, pero trabajando lo que son preses para lo que es el pectoral, haciendo diferentes preses de hombro o press militar, vas a estar trabajando de forma muy adecuada y en cantidades correctas a nivel de series el deltoides anterior. Además, tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en esta primera fase del movimiento, que quiero detenerlo justo ahí, antes de unos 75 grados, con respecto al húmero con nuestro cuerpo, estamos trabajando sobre todo el pectoral. No con mancuernas, quizás en una polea, pero sí que el deltoides anterior comienza a trabajar a unos 75 grados. Entonces sería mejor realizar el ejercicio desde una altura suficiente que represente esos 75 grados y desde ahí quizás ir a grados de flexión del hombro mayor. Esto lo podemos hacer como un trabajo diferente en polea, que también lo podemos hacer con poleas dobles, donde realicemos ese movimiento desde los 75 grados hasta unos 120 grados, ya que el deltoides trabaja en esos grados de flexión del hombro justamente. Entonces, el realizar este tipo de trabajos específicos del deltoides anterior requiere de antes saber si estamos realizando correctamente nuestros trabajos de pectoral y nuestros trabajos también de press militar específicos para esa región del hombro. ¿Ok? Por otra parte, también en cuanto a lo que es el deltoides posterior, tendríamos que tener en cuenta que los trabajos de espalda van a estar representando un estímulo bastante importante para lo que es el deltoides posterior. Entonces, no te recomiendo abusar de los trabajos de deltoides posterior y anterior, debido a que indirectamente vas a estar sumando volumen de trabajo en el deltoides anterior y posterior con deltoides anterior, todo lo que son trabajos para el pectoral y deltoides posterior, todo lo que son trabajos para la espalda. Eso no quiere decir que no puedas trabajarlo, pero el volumen a utilizar en estas regiones del hombro quizás no sea necesario hacerlo a series tan altas como si en general podemos trabajar el deltoides lateral, que no lo vamos a trabajar en otros movimientos que no sean elevaciones laterales. Así que espero que te haya gustado este video y que el formato también te resulte atractivo. Es una modalidad un poco diferente, pero es una forma que me resulta bastante sencilla, práctica, a medida que vaya teniendo posibilidad de mostrarte de otra manera el contenido, también lo voy a ir haciendo, pero ahora mismo no quiero dejar de enseñarte y de ayudarte con tu nutrición, con tu entrenamiento, por lo que es la forma de comunicar. Simplemente intento buscar una forma que me resulte cómoda, fácil y sobre todo sostenible en el tiempo y que pueda hacerlo de forma dinámica, espontánea y que no haya tanta preparación. Sé que hoy en día en las redes se valora mucho la dedicación, el contenido, la calidad de filmación, del sonido y demás, pero bueno, yo priorizo compartir información, enseñar, compartir mis conocimientos y sobre todo favorecer que las personas se alimenten mejor, entrenen mejor y eso es lo que busco. Así que la principal finalidad de este video es esa. Espero que te haya gustado el video, que te ayude a tener mejores entrenamientos de hombro en el gimnasio. Si necesitas ayuda con tu entrenamiento y nutrición y querés tener una programación la cual vaya siendo ajustada y adaptada a tus avances, a lo que puedas hacer, recordá que me podés enviar un mensaje y conversamos sobre tu situación. Un abrazo grande.